Evangelio de abril 22, 2017, del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar una parte de los Hechos de los Apóstoles. Los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver a Pedro y Juan. Ya los habían reconocido, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie el hombre paralítico que había sido curado. Les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Muy bien. Oímos mucho, a veces, repetir un refrán. Pero mucha gente, con mucha mala intención, lo dice corto. Dicen: el que obedece no se equivoca. Pero hay aún y especialmente personas que están formadas dentro de la iglesia, le están cortando una parte. El que obedece a Dios no se equivoca. Todas las demás autoridades humanas son capaces de cometer errores. Y para eso nosotros tenemos conciencia. De ninguna manera es justificable que porque tu jefe, e inclusive tu propia madre, tu padre, tu párroco, tu obispo, o quien sea, te diga que cometas un crimen o un pecado contra alguien, de ninguna manera es justificable para que tú lo hagas. Y no te puedes escudar diciendo: el que tiene la culpa es él porque él es el que me está pidiendo. Desde el momento en que tú tienes conciencia, tú eres responsable de tus propios actos. ¿Qué vemos y qué nombre le pondría el día de hoy? Hoy le pongo a la homilía: nos cuesta trabajo creer en Jesús. San Marcos, que es aquel evangelista cercano a San Pedro, a Simón Pedro, es, según los estudios de exegetas, el evangelio más antiguo de los 4 que tenemos. El evangelio completado más antiguo. Y es también un evangelio que probablemente se haya escrito alrededor de los años 60, entre el 60 y el 70. Y es un evangelio eminentemente humano, que nos sirve mucho estudiar. Vemos aquí una situación terrible. Habiendo resucitado al amanecer el primer día de la semana, es decir, el domingo, Jesús se apareció primero a María Magdalena, aquella de la que había arrojado 7 demonios, aquella que le amaba más que los demás discípulos. Ya Simón el fariseo le había respondido muy bien: ¿quién le amará más? Supongo que aquel a quien le ha perdonado más. Definitivamente María Magdalena amaba profundamente y ama profundamente al Señor. Y cuando recibe esta gracia inmensa, infinita y merecida de ver a Jesús resucitado, recibe también la encomienda de decirle a los hermanos, es decir, así nos llama: ve a decir a mis hermanos. Pero los discípulos no le creen. Es una mujer, después de todo, de acuerdo a San Marcos. Podremos ver ya otras
versiones teológicas inclusive, más elaboradas, basadas en esto y en otros, ¿va? Un poco más elaboradas. Después se apareció en otra forma a otros discípulos, a los de Emaús. Y según este Evangelio de Marcos, también ellos salieron corriendo a decirles y los discípulos no les creyeron. Finalmente se le apareció a los 11, echándoles en cara su incredulidad y dureza de corazón. Es difícil creer en Jesús. Sobre todo es difícil creer en Jesús resucitado. No es suficiente el catecismo que tenemos en nuestras escuelas, en nuestras parroquias. No es suficiente contestarnos como periquito en dónde está Dios, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y Jesús resucitó. No es suficiente, porque no pasa de ser un conocimiento abstracto, un conocimiento mental, un conocimiento formal. Es solamente cuando nosotros tenemos la experiencia de Dios, cuando realmente nuestras convicciones van cambiando. Y la experiencia de Dios no solamente se da en los discípulos hace 2000 y tantos años, se sigue dando en cualquier discípulo hoy en día, cuando nosotros verdaderamente nos prestamos y lo buscamos. Entonces podemos llegar al punto de cambiar nuestra forma de vida. Vemos precisamente a Simón, Pedro y a Juan con un aplomo delante del Sanedrín, sabiendo que el Sanedrín también tiene el poder, no ha dejado de tener el poder de mandarlos matar, pero ellos ya no tienen miedo. Han visto al resucitado. Y solamente la experiencia del resucitado es la que nos quita el temor de la muerte. Finalmente, nos dice el Señor, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta es una realidad que no se ha hecho. Es una realidad que tiene que hacerse dinámicamente, porque de nada nos sirve, y lo podemos ver perfectamente en Europa, de nada nos sirve que se haya predicado el Evangelio hace 1500 años, hace 1000 años, y que ya no se predique porque la generación actual ya no conoce a Cristo. Y por lo mismo ya no le cree a Cristo. Ese es un trabajo y una responsabilidad en el presente, constante y perenne. Pero para poder predicar al Señor, primero tenemos que nosotros vivir al Señor, porque no se predica con solamente la palabra. Ese es otro error gravísimo. Tenemos que predicar con la vida. Y ahí particularmente nosotros que somos consagrados, ordenados, ministros, los simples diáconos como yo, los presbíteros, los obispos, tenemos que encarnar al Señor para que la gente viéndonos pueda, como dice el propio Señor, alabar a Dios viendo nuestras buenas obras. Hablar de conceptos, hablar inclusive de la Biblia y nada más quedarnos en hablar no mueve cosas, no mueve conciencias. Solamente cuando las personas tienen una experiencia de Dios, y eso se va a dar con la presencia nuestra y también a través de la liturgia, a través de la oración, efectivamente de la palabra. Pero si no se expresa esa palabra con una fe que ha transformado la vida, de poco va a tener valor. Pues hermanos, esforcémonos y oremos unos por otros para que podamos cumplir cabalmente el mandato del Señor. Dios les bendiga.